En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Johnny Vázquez, amadísimos hermanos, es una alegría recibir al Padre recién ordenado de la tierra de ustedes aquí compartiendo con nosotros, como tuvo lugar la semana pasada en la fiesta de Epifanía en Zona 1. Y qué mejor que festejar este día con la celebración de la Sagrada Familia. La antífona de laudes de esta mañana nos decía: Señor, que el ejemplo de las virtudes de la Sagrada Familia venga a iluminarnos para una cosa, para poder dirigir nuestros pasos en el camino de la paz. Así pues, nos decía Monseñor Lefebvre, hablando sobre este misterio, nuestro Señor quiso nacer en el seno de un hogar. Él podría haber escogido otro modo para aparecer en el mundo, como Melquisedec, que apareció y desapareció sin conocer su genealogía. No así con nuestro Señor. Él así lo ha querido y ha deseado estar tantos años en ella para mostrarnos la importancia de la familia, ya que de ella nacen los hijos y en ella deberán prepararse para la misión que Dios los ha destinado en el mundo. Nuestro Señor, por estos signos, ha querido santificar la familia cristiana. Fíjense, tan solo con este pensamiento de Monseñor, el mal, el problema que nos plantea la sociedad actual, cuando los jóvenes, más bien por cuestiones de pasiones, se juntan y traen hijos al mundo. Padres que no tienen la noción de la misión que tienen en la tierra en días de la eternidad, y niños que vienen al mundo con padres incapaces de poderlos formar y darles el sentido cristiano de la vida en la tierra. La Sagrada Familia debe ser entonces una luz para los esposos, para las madres y para los niños. Y veamos estos modelos para aplicar algunas consecuencias, algunas conclusiones. San José era el jefe y la autoridad del hogar, en quien recayó el peso de las responsabilidades. Una autoridad no solo recibida de lo alto, sino acrecentada por su ejercicio. El cielo, cuando hablaba a la Sagrada Familia, no lo hacía a través de María, no lo hacía a través del niño. Mira, madre, mira mi padre, tenemos que huir porque Herodes me quiere matar. No, siempre fue sobre la cabeza del hogar y fue San José el que tuvo que sobrellevar el peso de ser la piedra angular en esta hermosa sociedad familiar. San José tuvo también que velar por la santificación de su familia. No se conformó con que María Santísima era la Inmaculada y que el niño era Dios. A él le tocaba la responsabilidad de la organización, la determinación de ir al templo y de volver, la santificación en las fiestas, el momento de oración en su vida de común, familiar. Y si pesaba lo espiritual en el sentido de responsabilidad, cuánto más lo temporal. Gracias al oficio de San José se sostenía la Sagrada Familia y nos deja un modelo para todos aquellos que tengan, sea un oficio, sea una profesión,
de realizarlo de manera responsable. La noción y la responsabilidad de lo que se llama el cumplimiento del deber de Estado. Entonces San José se nos presenta como velador, cuidador de la Sagrada Familia en lo temporal, en lo espiritual, y el cargador del peso por ser esa piedra angular. Si miramos ahora a Nuestra Señora, ¿qué podemos decir? Dignísima como era, estaba sujeta a San José. Él, y no ella, era la cabeza del hogar. Tu padre y yo, pero primero tu padre y yo estábamos preocupados por ti, es lo que leemos en el texto evangélico. María Santísima, que vivía en un estado de oración, no por eso dejaba de ser el alma y la alegría del hogar, encargada de los trabajos domésticos. Simples como eran, pero era un hogar lleno de paz y era un hogar lleno de santa felicidad. ¿Y qué diremos del niño Jesús? ¿Qué diremos de él? Hijo de Dios como era, estaba doblemente sujeto a María y a José. María a José y él a José y a María. Siendo el creador de todo, siendo el autor de todas las autoridades. Y sin embargo, sometido y no fingiendo sujeción. Sometido. San Bernardo nos dice en los maitines esta mañana con esas frases cortitas, pero llenas de contenido para reflexionar, quis quibus, que en castellano significa ¿quién? ¿A quiénes? ¿Quién era el que estaba sometido a quiénes? Y entonces hace la descripción, el Hijo mismísimo de Dios, al cual los ángeles se le someten, él optó por someterse a todos. El Señor, a la muerte de San José, que vela por el cuidado de su madre en la vida oculta con el oficio de carpintero, quedándose 30 años acompañándola a María Santísima en una vida oculta. ¿Por qué 30 años? ¿Por qué no hasta los 18? ¿Por qué no hasta los 15? Y haberse dedicado a la misión. Después veremos por qué. Ahora bien, estos son nuestros modelos, pero no solamente para admirar, sino para imitar. Porque si no, una vez más, como tantas veces hemos podido referir, sería muy desanimante la vida cristiana si tan solo tenemos ejemplos que sideralmente están en tal distancia que a nosotros no nos beneficiaría. El padre de familia encuentra en San José un modelo cercano a seguir. En primer lugar, habiendo recibido la autoridad del cielo, él también debe acrecentarla. Y esto, mis queridos hermanos, es un punto importante. ¿Cuántas veces sucede la carencia de aquel elemento indispensable para acrecentar la autoridad, como es la autoridad moral? Esa autoridad moral que el padre de familia debe generar, acrecentar sobre los suyos y que no basta y que no consiste simplemente en el autoritarismo. La autoridad es recibida de Dios. La autoridad es necesaria para mantener el orden. La autoridad favorece el acrecentamiento de las virtudes, pero el desorden, el vicio, es el autoritarismo, es la determinación de la pura voluntad
la actitud dictatorial por el cual los hijos o en una empresa los contratados se manejan más por el temor del rigor, más por la vista del superior que por el convencimiento del corazón. Es fundamental en un padre de familia, es fundamental en un superior de una parroquia o de una empresa ganarse los corazones para entonces llevarlos al buen fin por la mano, diríamos, y no de los cabellos de la cabeza. San José gozaba de esa autoridad, pero acrecentó por su vida virtuosa, por su trato, aún con aquellos que estaban en su contacto. El padre de familia también, como San José, es el responsable de organizar la piedad en la familia, el responsable de tener una vida de piedad, tanto familiar en lo que toca a un rosario común, como en la preocupación dominical, para que los hijos se santifiquen siguiendo el ejemplo de los padres. San José preveía y organizaba la ida al templo, para darnos una idea de cuán completa y no solamente individual debe ser la piedad. Así pues, entonces, San José se nos presenta como un modelo cercano, diríamos humano, a imitar para llegar a la santidad. María Santísima, modelo para las esposas, compañera sumisa y no levantisca, compañera sumisa del esposo, a quien debe saber respetar y secundar. Fíjense también en la sociedad en la que vivimos, cómo nos encontramos con ejemplos que son de penar. Si una madre de familia, si una esposa cristiana es la primera en levantarse, en faltarle el respeto al esposo, incluso delante de los hijos, ¿cómo esos hijos van a respetar a esa madre y cómo van a respetar a ese padre si lo que ve es la puja de poderes, la puja de criterios, de tal manera de que ante la contradicción, el enojo y la falta de respeto? Tu padre y yo te buscábamos, la sociedad matrimonial. Santo Tomás, cuando habla de la relación de Eva para con Adán, dice, Dios no la creó de la cabeza a Eva, no le sacó un hueso a Adán de la cabeza para indicar que no iba a ser la superiora, tampoco la sacó de un hueso del pie para indicar que no iba a ser una esclava, la sacó del costado para indicar que la esposa iba a ser la compañera y el complemento del varón. De ahí esa necesidad de ese amor mutuo entre los dos. La esposa es sobre todo la que le corresponde transmitir la leche espiritual a la par de la leche natural, la piedad. El hombre sale a trabajar. ¿Con quién? ¿De quién van a aprender la piedad cristiana? Sino de la madre, la que vive con los hijos. Aquella es la que debe crecer sobre todo en la piedad cristiana. Y por eso la mujer debe ser, como María Santísima, el alma y la alegría de la casa y la reina del hogar, puesta en ¿dónde? ¿Dónde tiene su trono? En el corazón del varón. Porque Dios le ha dado a la mujer la virtud para poder alcanzar del varón, tocándolo en el corazón, lo que desea. Así pues, entonces, la mujer figurada en Nuestra Señora debe saberse conquistar el corazón del varón para reinar con él en el hogar. Y para los jóvenes,
para los hijos algo común y algo en particular. Algo en común y algo en particular. ¿Qué es lo común? La sujeción, a ejemplo del niño Jesús, que pide el cuarto mandamiento. ¿Cuántas veces, de hecho en mi patria, había un refrán que decía, lo que piensa el niño de sus padres según las distintas etapas y edades. Y llegaba la de los 14 años, en donde viene la rebeldía, en donde viene el deseo de hacer lo que uno quiera, en donde viene la molestia por ser controlados, impedidos, sino prohibidos de tal o cual cosa. Y entonces ahí el hijo dice, si mi padre y mi madre hubiesen sido como yo, hubiesen triunfado, porque con esos criterios tan antiguos no llegan a ningún lado, en su sed de libertad. Ejemplo en el niño Jesús. Ejemplo de vida, porque ese refrán termina diciendo, a los 40 años, 50 años, me parece que voy a tener que ir a preguntarle a papá que me dé un consejo a ver cómo puedo resolver esto o aquello otro. Y ya a los 60 años, ese hijo dice, la verdad que papá era un sabio. Según las psicologías, vienen los ataques del demonio. Entonces, para los hijos, en primer lugar, esa obediencia que pide el cuarto mandamiento, esa sujeción, ese respeto para con nuestros padres y esa docilidad para recibir sus consejos, para seguir sus enseñanzas. Eso como general. Pero muchas veces se puede dar el caso de encontrarse con algo en particular. Un hijo que es llamado por Dios para algo más. Un hijo que es llamado por Dios y tal vez con la incomprensión, cuando no el rechazo de sus propios papás. Cuando uno prepara a los novios para la boda, el Catecismo San Pío X le pregunta y le enseña a los novios, cuando formen un hogar, entre las obligaciones que tienen es, si el día de mañana Dios les pide un hijo, dejarlos hacer la voluntad del Señor. Hay a veces hogares en donde los niños no vienen, se demoran o es fruto de un milagro. ¿Y cuántas novenas, treintenas se pueden hacer para tener un niño? Llega el hijo y sin embargo los padres después, en vez de devolver a Dios ese hijo si se los pide, se pueden negar. El niño Jesús perdido en el templo y la incomprensión de José, de San José y de la Virgen María, es la figura clásica de aquel llamado de Dios a un joven, a algo mayor, a atender las cosas de su padre y que pueden gozar de la tristeza, las lágrimas de sus propios papás. Un ejemplo a seguir, el llamado de Dios. Y en particular hay llamados y llamados. Para él, para el padre Johnny, el llamado fue muy distinto al mío, porque él, en vez de tener, como fue mi caso, la comodidad de tener el seminario a pocos kilómetros de mi casa, él tuvo que hacer 7.000, dejar el país, dejar de una manera mayor la familia, dejar las costumbres, dejar los hábitos incluso alimenticios,
dejar a todos los amigos y no tener a ninguno que los vaya a visitar durante años. Pero con el pedido mayor hay una gracia mayor del Señor para compensar el sacrificio que uno hace. De modo tal que nuestro Señor se nos presenta como un modelo de obediencia ejemplar de hijo para con los padres, así como también un ejemplo de si uno es llamado para la vida consagrada, recordar que el primer mandamiento es anterior del cuarto. Amar a Dios sobre todas las cosas, para algunos será seguirlo, más allá del pesar, de la pena o de la incomprensión de un papá o de una mamá. Así pues, mis queridos hermanos, para concluir, le pedimos, como decía la antífona del Benedictus, le pedimos a la Sagrada Familia, que son nuestros modelos, que nos ayuden a poder cumplir esto, porque no es tan difícil entender cuanto llevar a la práctica lo entendido. De modo tal que María Santísima, San José y el Niño Dios, a cada uno en el estado en el que está, les venga a auxiliar para que entonces, como decía la antífona, esta vida que llevaron ellos, no solamente la podamos conocer, sino que para nosotros realmente sea un camino de verdadera paz. Ave María Purísima.